Bem-vindo à nossa primeira Feira Virtual do Livro em Portugal. Leandro Murciego Ollea apresentando Escribir, un acto privado ou social. Você pode começar. Bienvenidos, bienvenidos, saludos, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera Feria Virtual del Libro Portugal 2023. Somos el colectivo Alas por el Mundo y gracias a la invitación de la Confederación Internacional del Libro, presidida por Alan Morales y César Salvatierra, es que el día de hoy estamos aquí para una gran presentación de un gran amigo que se encuentra en la capital de Argentina, Buenos Aires, el maestro Leandro Murciego. Leandro, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias Julio. Gracias Portugal, gracias a todos por este espacio y gracias por permitirnos siempre pensar, hablar y pensar de literatura y en literatura, creo que el pensar en literatura es uno de los ejercicios más interesantes que puede tener un escritor básicamente y cualquier amante de las letras. Claro que sí, y déjenme contarles una cosa. Aquí Leandro es un especialista, coach literario, puede apoyar a cualquier escritor porque él tiene la capacidad de ver, no les voy a explicar yo de qué manera, pero tiene la capacidad de poder ver el mundo literario de tal manera que pueda brindarnos estas excelsas presentaciones. Y sin más, Leandro, yo me quedo por detrás y el escenario es todo tuyo. Adelante. Gracias Julio. Eh, Hay cosas que creo que a la hora del acto de escribir, que está bueno ponernos a pensar, ¿no? Durante muchísimo tiempo apareció así como una voz de pasillo diciendo que la escritura es un acto solitario. Y yo me preguntaría en realidad si es un acto solitario o es un acto social. Hay autores que sostienen que la escritura se trata básicamente, de un hecho íntimo, en donde el otro, no sé, podríamos llamarle el lector, no forma parte de ese proceso creativo. Hay muchos escritores que afirman que ellos no escriben para un determinado lector, ni pensando en él. Y quizás sea verdad. Julio Cortázar sostenía que él escribía lo más abiertamente posible para que el lector, al acceder al texto, al leerlo, al hacerlo propio, formara parte del libro de una manera activa y responsable. El escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti decía: no escribo para el lector que vendrá, sino para el que está aquí, poco menos que leyendo el texto sobre mi hombro. Puede que no exista un lector específico a la hora de escribir, pero es innegable que la escritura, desde el sentido primario que tiene la escritura, está asignada por la existencia de un otro, al igual que el habla. Y esto es algo que lo comprendemos quizás en su total magnitud o más cabalmente durante el proceso de escolarización que tenemos. Porque ahí aprendemos a comprender, practicamos el uso y el impacto del lenguaje, tanto del oral como del escrito. Por lo tanto, entendemos el rol social que tanto el lenguaje oral y escrito tienen. El principal objetivo del habla siempre es establecer una relación. Mientras que por el lado de la escritura es dejar constancia de cosas, desarrollar ideas, argumentos, pero quiero repetir eso, dejar constancia de cosas. El principal objetivo de la escritura es dejar constancia. Este dejar constancia lleva implícita la existencia de un otro.
Un otro que puede estar definido o no. Digo, puede formar parte ese otro de una persona, o ese mensaje, por ejemplo, puede estar, a ver, imagino, ese mensaje puede estar destinado a un tipo de público determinado, a unas personas entre determinadas edades, que vivan en un lugar específico, de un género X al que le queramos poner. O bien puede solamente estar definido como el receptor del mensaje que se va a enviar. Pero hay alguien, hay un otro, aunque ese otro no conozcamos su nombre y apellido, hay un otro. La escritura es, por sobre todas las cosas, una herramienta social, y como tal, está destinada a alguien. Aunque en el más, a ver, porque se me ocurre que podría llegar también a argumentar y decir, bueno, ¿y qué pasa con los diarios íntimos? Bueno, también están destinados a algo. Y los diarios íntimos también forman parte y tienen un espacio bastante mimado dentro de la literatura, ¿no? Digo, el diario de Ana Frank es un claro ejemplo de eso. Pero quizás los diarios íntimos están destinados o a alguien que los va a leer en algún momento, o a ese lector que quizás sea el propio o la propia autora el día de mañana. Escribir es una actividad que puede tener una gran variedad de disparadores. Puede hacerse por catarsis, para querer comunicar algo, para dejar registro, como decía, histórico, político, artístico, montones de disparadores. Ahora, lo cierto es que siempre y en todos los casos hay un otro que forma parte de esta ecuación. Nosotros estamos participando de una charla que forma parte de la Feria del Libro Virtual de Portugal, ¿no? Y digo, y por ello me parece que es interesante hacer foco especialmente en la escritura literaria o en la artística, para llamarla, digo, de algún modo, ¿no? Y en particular a mí, por una inclinación de gustos y afectos, me gusta también centrarla para el lado de la poesía. Y entonces yo pienso que cuando nos decimos escritores o escritor, o nos reconocen como tal, existe en esa declaración identitaria, soy escritor, o me reconocen como escritor, existe en esa declaración implícito un yo y un otros. Si alguien es escritor es porque no todos lo son. Digo, dicho de otra forma, al menos digo, en este mundo literario, podríamos dividirlo entre los escritores y los lectores y amantes de las letras. Entonces, cuando uno se define amante de las letras o lector, es porque se está definiendo también que no es escritor. Con lo cual, hasta en la definición más íntima, hay o está la existencia de un otro. ¿Sí? Ahora bien, aunque no sepamos a ciencia cierta quién es o cómo es el lector, sabemos que desde el momento en el que el trabajo de quien escribe llega a un libro que existe, ya sea en formato digital o de papel, al menos alguien va a ocupar el lugar de receptor o de lector. Igual quiero decir algo, al momento en que ya se editó, al menos hay una persona que ya la leyó, que es el editor. Con lo cual, siempre hay un lector. Esto no quiere decir que escribamos para ese lector, pero sí esta cuestión de tener en cuenta esa existencia. Los autores queremos por lo general dejar constancia, transmitir, comunicar, como decía antes, y esto, digo, no puede quedar excluido a la hora de crear o de trabajar un texto. La idea de la existencia del lector no solo nos marca el camino a seguir, sino que de alguna manera también nos va definiendo. No es lo mismo escribir un texto para adultos que para adolescentes. El lenguaje es distinto,
la manera de expresarse es diferente. No es lo mismo escribir un texto para hinchas de un equipo de fútbol que para amantes del automovilismo. No es lo mismo escribir un texto para cinéfilos que para gente que está buscando hacer hidroponía. Digo, no es lo mismo. Y en realidad en esta cuestión de entender y entendernos dentro de un contexto, se me cruza por la cabeza Ferdinand Saussure, ¿no? Y digo, nosotros somos por lo que somos y porque otros existen. Pero Ferdinand Saussure lo habló desde la lengua, ¿no? Y dijo, la lengua es un sistema en donde todos los términos son solidarios y donde el valor de cada uno no resulta más que de la presencia simultánea de todos los otros. Lo que quiero decir es, A es A porque existen B, C, D y el resto de las letras del abecedario. Si tan solo faltase una, se modificaría el valor de todas las demás. Si quitáramos la letra B, larga, la corta, lo que quieran, se modificaría el valor de todas las demás, el significado de todas las demás. Entonces, nosotros y los otros somos escritores porque otros son lectores. Hay lectores que son lectores porque existen escritores. Entonces, quiero decir, siempre en todo esto hay una definición que está contemplando a ese otro. Ahora bien, digo, si entendemos esta cuestión de la existencia del otro, ¿no? Es claro que entonces es inmediato, esto para, al menos para mí, cuando charlo mucho con los escritores, esta cuestión de si entendemos este lugar, entonces es hora de asumir una responsabilidad también, ¿no? Porque cuando escribimos, no estamos escribiendo ya solamente para nosotros. Hay alguien que tiene que recibir el mensaje lo más claro posible. Cuando escribimos para nosotros, por ejemplo, no sé, esto alguna vez lo comenté, ¿no? Pero digo, si hacemos una lista de compras para nosotros o para quien esté destinada, no es preciso poner todo lo más claro, directo e inapelable, como sí debería ser si estuviésemos escribiendo un poema. Es decir, para hacer una lista de compras o mandar a alguien para que vaya a hacer la compra, alcanza con poner tomate, fideos, carne, crema y queso. Y que vaya, quien vaya con esa lista, digo, va a poder hacer las compras y no necesita saber qué va a hacer el destinatario de estos productos. Ahora, el que los hace va a tener muy en claro para qué es. Que es para hacer, no sé, fideos con salsa rosa acompañado con estofado de carne. Digo. Cuando estamos escribiendo literatura y en especial un poema, que es una de las preocupaciones particulares mías y que lo voy a hacer girar en esta charla, hay que tratar de decir y de dar indicios necesarios para que el mensaje que queremos dejar constancia o transmitir sea claro. El lenguaje escrito existe, pero se hace fuerte en la claridad de quien lo escribe. Quiero decir, a ver, el lenguaje escrito tiene una distancia temporal y física entre el emisor y el receptor. ¿Sí? Esta condición obliga a darle más atención a la organización de la información que queremos enviar o que estamos comunicando. Porque el destinatario, el lector, no tiene manera de poder confrontarnos, preguntarnos, interpelarnos si es que algo no está claro. Hay autores que sostienen que se necesita hacer una serie de inferencias sobre el conocimiento relevante que puede tener el receptor para decir o decidir qué va a incluir en el mensaje de texto y qué va a poder omitir. Y hay que crear un mensaje que facilite en todo momento la comunicación. Siempre.
Pero entonces, para hacer eso, estamos pensando en la existencia de ese otro, que es el lector. Por consiguiente, digo, a la hora de escribir un texto hay que tener en cuenta siempre, al menos en mi opinión, esta figura, la del lector. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar los textos es que tiene digamos, que el lector carece de un montón de herramientas que la oralidad nos da, o el diálogo cara a cara, o la presencialidad nos otorga, que tiene que ver con, no sé, el acento, con la entonación, con el lenguaje facial y corporal, la cuestión de usar las manos a lo mejor, ¿sí? El lenguaje gestual, digo. Y esto la escritura no lo tiene, con lo cual hay que ser lo más claro, lo más puntilloso como para poder entregar estos mensajes con claridad y que sean recibidos con claridad. ¿Sí? Hay que darle mucha importancia al uso de la gramática. Ahora, yo me ponía a pensar, y si quiero llevar esto hacia el lado de la poesía, y digo, y teniendo en cuenta esta existencia del otro, hay un poeta al cual admiro enormemente, que era el español Jaime Gil de Viedma, que él decía algo: poesía es lo que el lector experimenta leyendo el poema, no lo que le ocurre al poeta mientras escribe. Todo lo que hay en la lectura de un poema no existe al escribirlo, lo crea el lector. Y entonces ahí aparece el lector, ese lector, volviendo al inicio, ¿no? Ese lector activo, ese lector empoderado, ese lector al que se le da la confianza para que nutra esta obra, para que la complete, del cual también hablaba Cortázar. Por otro lado, entonces digo, entender la existencia de este otro, para el poeta o para el escritor en general, es liberador. Es quizás es preciso creer en ese otro. Es preciso confiar en ese otro. Esto le va a permitir al escritor soltar la necesidad de tener que aclarar, algo que en la poesía siempre, pero siempre está de más. El empoderar al lector en su rol abre la puerta a las inferencias y al juego de las reconceptualizaciones. Y esto le permite al escritor trabajar en versos más ricos, más connotativos, si se quiere, y en escaparle a las aclaraciones. El ejercicio poético, a mi entender, da cuenta que el buen verso es aquel que dice tanto por lo escrito como por lo que sugiere. Y el poeta debe inferir, pero la real inferencia no va con el poeta, sino que la real inferencia va de la mano de la lectura del otro, que es el lector, del lector empoderado. Entonces, en realidad creo que esta cuestión de reconocer al otro también es bastante liberadora para lo que escribimos. Yo estaba pensando, por ejemplo, un ejemplo que en algún momento creo que lo di, ¿no? Por ejemplo, la piadosa muerte llegó a tiempo. Si yo comparto ese verso, la piadosa muerte llegó a tiempo, esto da lugar a que se represente en la imaginación del lector que de tardar más, la muerte hubiese sido despiadada, o en el peor de los casos, la vida hubiese sido cruel. Entonces, lo que quiero decir es, si yo confío en que ese otro me va a devolver una imagen, no es necesario que yo le escriba. Y ahí está
lo que pasa a ser más liberador, lo que me permite hacer que el universo sea mucho más rico, el universo literario, y que sea un universo colaborativo entre autor y lector. Para que exista, sin duda, para que exista la poesía, para que exista la literatura, necesitamos de escritores. Para que exista la literatura, y ahí me gusta decir también la poesía, sistemáticamente, necesitamos de lectores. Pero esto hace a que le demos un rol activo, que los miremos a los ojos, que pensemos con ellos y que en algún momento nos demos cuenta que quizás este es un trabajo de dos, no es solitario, y que por otro lado lo vamos tejiendo entre todos y casi inconscientemente. Por lo general, algo que nos sucede, por suerte, es que todos los escritores estamos atravesados por las mismas cosas. Todos los escritores nos conmueven los mismos motores. Y de una u otra manera vamos escribiendo casi la misma obra literaria, solo que de una manera coral entre todos. Y esto mismo sucede con los lectores. Y esto mismo sucede en esta hermandad que formamos, lectores y escritores. Es un colectivo, palabra que en los últimos tiempos se está usando bastante. Es un colectivo que realmente tenemos que empezar a reconocernos como tal, dejar de hacer exenciones, separarnos como para poder empezar a caminar en conjunto, ¿sí? Y no se nos tiene que caer ningún anillo en lo que escribimos para decir que reconocemos la existencia de ese otro. No escribamos para él, pero sí sepamos que existe. Eso es algo, la verdad, que me parece que es el gran motor de uno de los cambios a la hora de pensar el acto de escribir. Un acto que no es en soledad, sino que es social y está atravesado por la coyuntura económica, cultural y política, en todos los casos, en todos los países, y a todos nosotros nos atraviesa de la misma manera.